Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Tech Talk, donde hoy vamos a tratar sobre envases y embalajes sostenibles y avanzados. Para ello, os explicaremos las diferentes tecnologías que estamos empleando de forma puntera en ITN para el desarrollo de materiales y envases para cumplir con los requisitos que nos está marcando la economía circular. Mi nombre es Carlos Monerri, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado. Quería dar la bienvenida a esta sesión, que además os indico que está financiada por el IBACE+I dentro de las actividades de difusión que hacemos de nuestras tecnologías dentro del instituto. Antes de dar paso a Miriam Gallur, que será la primera de las ponentes y expertas por parte de ITN, que os harán explicación de las diferentes tecnologías en las que estamos trabajando, me vais a permitir que os haga una breve introducción de ITN. ITN somos un centro tecnológico, para aquellos que no nos conozcáis, donde llevamos más de 30 años trabajando principalmente en resolver los retos que tenéis en las empresas, en la industria, a través del desarrollo tecnológico y la I+D+I. Para ello trabajamos en 4 grandes áreas. La primera de ellas, que es objeto de la sesión de hoy, donde trabajamos en el desarrollo de materiales y soluciones tecnológicas para hacer frente al reto de la economía circular. Un segundo gran bloque donde trabajamos en la propia funcionalidad del envase y embalaje, que también va integrado con la sesión de hoy. Y después tenemos 2 ámbitos donde ya están fuera del ámbito del envase y embalaje, donde trabajamos en la monitorización ambiental y en la transformación digital, principalmente ligada al sector del transporte y la logística. De forma resumida, para que conozcáis grandes cifras de ITN, para mí lo más significativo es el dato del 85% de nuestros proyectos son de I+D, y trabajamos no solamente en el ámbito regional, sino que también trabajamos en el ámbito nacional, con clientes y a nivel europeo, donde somos muy activos en proyectos de la Unión Europea. Todo ello nos lleva a trabajar pues, prácticamente con todos los continentes del mundo, con los principales países y las principales economías, desde Norteamérica, también en Latinoamérica, como no, en Europa, donde tenemos una fuerte presencia en diferentes países de la Unión, pero a su vez también trabajamos de forma intensa con la parte asiática, con Asia, sobre todo con países como Corea, Japón y China. ¿Y con quién trabajamos? Pues prácticamente con todos los sectores industriales donde el envase y embalaje o las diferentes tecnologías que trabajamos aportan un valor. Y entre ellos están pues, desde los fabricantes de materia prima, industria química, los fabricantes de envase y embalaje, como no, pero también las industrias usuarias, como son la alimentación, la cosmética, las bebidas, la droguería y la farmacia. Y buscando, como os decía, el reto y dar solución al reto de la economía circular, pues también una parte relevante de nuestro día a día está centrado en el fin de vida de los envases o de los residuos, donde trabajamos tanto con los gestores de residuos como con los recicladores. Por ello tenemos un amplio abanico de tecnologías en las que estamos trabajando, desde procesos de fin de vida, como son el reciclado mecánico, el químico, aplicación de procesos biotecnológicos industriales a la valorización de residuos. También un bloque muy importante, y es donde se van a centrar hoy mis compañeros, ligado al desarrollo de soluciones de materiales más sostenibles y, por ende, soluciones de envase compatibles con los requisitos medioambientales que exige cada vez más el mercado y el consumidor, ligado a la preservación del producto. Y, como os decía, también trabajamos en otros ámbitos de la tecnología. Todo ello lo llevamos a cabo dentro de nuestras instalaciones de Valencia, en Paterna, donde contamos con diferentes instalaciones. Y de hecho, estamos en pleno proceso de crecimiento y de ampliación, sobre todo buscando daros mejores soluciones. Para eso queremos disponer y disponemos de una planta de preescalado industrial que nos permite no solamente llevar desarrollos a nivel laboratorio o escala pilotos, sino que ya damos un salto más y pasamos al preescalado industrial. Y todo ello lo hacemos en nuestros diferentes laboratorios y plantas piloto, que aquí lo tenéis enumerado. Y sin más, antes de dar paso a Miriam, que será la primera de las ponentes, os voy a explicar brevemente el funcionamiento de la sesión. Podéis plantearnos todas las cuestiones que consideréis a través del chat que tiene habilitada la aplicación. De cualquier forma, si queréis poneros en contacto posteriormente con nosotros, lo podéis hacer a través del correo de eventos@itn.com e intentaremos daros solución y respuesta a todas aquellas cuestiones que nos planteéis. Y espero que sea de provecho la sesión. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lo primero, gracias por asistir a esta Tech Talk organizada por ITENE. Durante la mañana, las 2 horitas que tenemos, tendremos la suerte de poder contar con 4 ponencias técnicas. Después mostraros un showroom sobre los distintos casos de éxito de los últimos proyectos que hemos llevado a cabo, y a continuación acabaremos con una mesa redonda con distintas empresas que van a compartir cómo ha sido el trabajar con ITENE en estos desarrollos de nuevos materiales para envase. Y por último acabaremos con todas las preguntas que nos vayáis lanzando. Pues para arrancar, yo os voy a hablar sobre las estrategias y las opciones de envases sostenibles en línea con el nuevo Reglamento Europeo de Envases. Como veis, todos y cada uno de nosotros, la verdad es que los que nos dedicamos al sector de envase y embalaje estamos bastante nerviosos, bastante tensos con este nuevo reglamento, pero bueno, como ahora veréis, yo os iré contando, hay distintas opciones que van a hacer que todos podamos llegar a obtener los resultados que queremos. Entonces, ¿en qué punto estamos? Lo primero que quería compartir con vosotros es nuestra realidad. O sea, si veis esta slide, es, bueno, es un poco el día a día de cada uno de nosotros como consumidores cuando vamos al mercado. Y es que es verdad que los números son bastante apabullantes. Los últimos datos de abril de 2024, lanzados por la Unión Europea, nos indican que de media cada europeo ha generado unas 5 toneladas de residuos durante el año 2022. Estos son los últimos datos. Eso significa que estamos generando más de 2.200 millones de toneladas. De estas toneladas de envase, como podéis ver en la pantalla, a ver, perdonad que voy a ver si puedo, a ver, ¿se ve el puntero? No, no se ve el puntero. Bueno, podéis ver a la izquierda cómo están distribuidos las distintas industrias, donde veis que el 44% del plástico empleado está destinado al sector de envase, pero ese no es el mayoritario. El sector de envase también utilizamos alrededor del 50% del papel producido y utilizado en la Unión Europea. Tiene el mismo sector de destino, el envase y el embalaje. Por lo tanto, es verdad que se pone de manifiesto que existen distintos retos en la industria del envase y el embalaje. El primero de ellos sería la reducción de los residuos de envase, ya sea definiendo la tipología de los envases pensando en su fin de vida, y luego el segundo, mejorar su reciclabilidad. ¿Cómo? Pues buscando distintas estrategias y distintas alternativas de materiales que hagan que sean mucho más reciclables. Para ello es necesario la inversión en I+D, y para ello es necesario que todos los distintos actores de la cadena de valor estemos totalmente alineados. Aquí veis qué ocurre, en qué punto estamos. Bueno, pues ahora mismo, después de distintas estrategias que arrancaron en el año 2015 con el Plan de Acción para la Economía Circular en Europa, nosotros lo adoptamos dentro también de España. Podéis ver a la izquierda de la slide, podéis ver qué ha ocurrido a nivel Europa y qué ha ocurrido a nivel España. Luego, ahí tomamos un poco la delantera a nivel nacional, sacando la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envase. Aquí podemos decir que España fue pionera, nos adelantamos y comenzamos a establecer las bases muy en línea con la economía circular. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos? El 14 de noviembre debería de haber salido el reglamento final y definitivo europeo de envases. No ha podido ser, pero es algo que ya está listo, es un tema burocrático y esperamos que de aquí a final de año salga este reglamento. ¿Qué nos va a decir este reglamento? Pues principalmente las nuevas obligaciones del Real Decreto se van a centrar en 5 líneas de acción. La primera de ellas es la prevención. Bueno, las primeras de ellas son la prevención y la reutilización y el uso de material reciclado. Esto está ligado principalmente al objetivo de reducción de cantidad de materiales plásticos y a un consumo responsable del mismo. La reciclabilidad.
garantizando, como os comentaba inicialmente, el fin de vida de los envases de una manera más circular posible y para ello pensando en su fin de vida desde el momento de la concepción de los envases. Es muy importante y para ello se ponen a nuestra disposición distintas tecnologías y distintas herramientas de reciclado de los envases, como aquí podemos ver una en detalle que es la compostabilidad, pero también hablaremos de la facilidad del reciclado mecánico en línea con los sistemas de gestión que tenemos actualmente plenamente implementados en nuestro país y luego otras tecnologías más novedosas como es el reciclado químico o el reciclado biotecnológico. Pero como decía, es necesario que tengamos una visión muy amplia y que veamos la globalidad, porque hay muchas alternativas. Sin más dilación, el objetivo de mi charla, voy a intentar ser muy breve, es ver cada uno de los puntos y ver qué alternativas hay. Prevención, no voy a entrar en lo que es el Real Decreto, porque bueno, desde ITN estamos llevando a cabo muchas charlas donde bajamos en profundidad qué es lo que esperan de cada uno de cada una de las partes del Real Decreto, pero bueno, aquí podéis ver que el objetivo de reducción de residuos de envase va a ir increciendo de aquí al 2030, ¿vale? Y luego sí que pone algunos objetivos muy específicos, como es el caso, por ejemplo, de reducción del 20% en el número de botellas para bebidas de plástico monousos en 2030. También el cambio de los envases en frutas y verduras para aquellas frutas y verduras que pesen menos de 1,5 kilos. Es mejor irnos a la venta a granel. Y luego también se debe de implementar espacios de venta a granel en distintos comercios en función de la superficie y esto nos presenta distintos retos. Lo primero para la prevención y la reducción es el ecodiseño, el cambio a otra tipología de envases, mover de envases de un solo uso a envases reutilizables, pero sobre todo de aquí lo que me gustaría trasladar es que no solo tenemos que hacerlo, sino que tenemos que demostrarlo. Por lo tanto, se ponen a nuestra disposición, que está hecho desde hace muchísimos años, las distintas UNES, las distintas normativas, entonces lo que nos va a exigir nuestro cliente y también el consumidor final es que estemos bien acreditados en algunos de los casos y luego que demostremos todas estas reducciones mediante ensayos en base UNE. Esto no es nada nuevo, como decía, desde el año 2015 distintas multinacionales han empezado y distintas empresas han empezado a trabajar el claim de la reducción y aquí tenéis algunos ejemplos que he querido compartir con vosotros, como son estos ejemplos que podemos ver en los supermercados de la empresa Unilever. Aquí vemos, por ejemplo, el 50% de la reducción de plástico virgen para 2025, ese es el objetivo que tiene y lo que ha supuesto. Aquí veis, por ejemplo, el envase de Rexona. El envase de Rexona ahora mismo tiene un 25% de plástico menos y en el caso de los envases de Persil, con la herramienta del ecodiseño, se ha llegado a tener una reducción de 650.000 toneladas de plástico al año. Esto supone una reducción muy, muy importante y ya no solo desde el punto de vista de sostenibilidad, sino también desde el punto de vista económico para las empresas. Cuando hablamos de que todos tenemos que ser conscientes de ello, hemos visto también cambios, por ejemplo, en los productos de detergente. Antiguamente, pues todos pasamos de utilizar los productos en polvo a utilizar los productos en líquido y ahora ya todos estamos acostumbrados a utilizar los productos concentrados. Eso al final también es una oportunidad porque estamos reduciendo, al reducir una botella de 3 litros a 1 litro, pues estamos reduciendo la cantidad de plástico consumido. En cuanto a la reutilización, los objetivos son muy específicos, hay distintos objetivos en función de la tipología de producto y en función del mercado, ¿vale? Productos para envase doméstico, para envase comercial, industrial y para sector HoReCa. Aquí os dejo una tabla con los distintos requisitos que van a aparecer en la nueva ley. ¿Y cuál es el reto? Pues seguir trabajando el ecodiseño para envases reutilizables y demostrarlo. Y luego también pasar a algunos diseños de sistemas de reutilización. Aquí en envase secundario estamos muy acostumbrados a verlo. Como ejemplo, pues podéis ver esta demostración de envases reutilizables de una empresa también de Comunidad Valenciana,
¿vale? Que es Logifruit, que tiene totalmente implementado desde hace mucho tiempo un sistema de recogida, de lavado y de vuelta a poner en disposición en su cliente, que en este caso es un supermercado, de los nuevos envases. Este es un claro ejemplo de reutilización, pero hay que demostrar que el circuito de reutilización es correcto. Para ello es necesario que esta demostración se haga en base a la norma que aparece en pantalla. ¿Qué hay en cuanto a nuevas tecnologías? En cuanto a nuevas tecnologías, luego mi compañero Jesús Valenzuela profundizará mucho más en lo que estamos haciendo desde ITENE, pero sí que me gustaría mostraros este proyecto, que es un proyecto financiado por la Consellería, la Generalitat Valenciana. Aquí lo que estamos desarrollando son tecnologías de tratamientos superficiales con plasma, que lo que nos permite es que los materiales, como vais a ver ahora en pantalla un vídeo, veis el material sin modificar, y el material modificado, veis cómo la gota va a salir disparada porque son superficies de fácil limpieza. Esto es algo que nos permite la reutilización, hacerlo de una manera mucho más fácil. Luego, cuando queremos que los materiales sean resistentes, podemos hacer lo contrario, como veis en esta imagen. En cuanto a la reciclabilidad, todos los envases deberán ser reciclables en 2030 y cuando sea posible nuevamente reutilizables, y se debe de implementar la recogida separada de envases en función de la tipología de materiales. Aquí nuevamente tenemos que utilizar las normas, tenemos que utilizar y tenemos que demostrar que nuestros envases son reciclables. Por ejemplo, en el caso de los envases de papel y cartón tenemos que apoyarnos en las normativas como la CEPI o la TICELCA. En el caso de envases de plástico con contenido reciclable tenemos la normativa de Reciclash, y luego para caso de destintabilidad de papel también tenemos INGEDE. A partir de ahí, todos y cada uno de los actores, como decía, desde los transformadores hasta los envasadores finales, debemos centrarnos en el uso de estructuras que sean fácilmente reciclables, como pueden ser estructuras monomateriales, evitar las coloraciones oscuras para que se puedan identificar, el uso de sleeves que sean pelables o el uso de multicapa deslaminables. Aquí ya estamos viendo muchísimos cambios. Aquí vemos una corriente totalmente posicionada en la parte del papel y cartón y en la parte de eliminar las multicapas en los materiales plásticos. Con respecto a papel y cartón, en aquellos productos con algunas vidas útiles más largas o unas barreras más medias al oxígeno o al vapor de agua, podemos utilizar distintos recubrimientos barrera para eliminar el contenido plástico en envases de papel y cartón. También no solo nos quedamos en lo que son las materias primas del envase, también todo lo que es la parte que antiguamente relacionábamos más con el marketing, lo que es la parte de impresión, las tintas utilizadas o los barnices, deben estar certificados también y deben de no afectar en este caso a la reciclabilidad del papel. Aquí podemos utilizar dos vías, la reciclabilidad del papel o en aquellos envases que son muy finos, la compostabilidad. También debemos utilizar adhesivos que garanticen el total sellado para garantizar la integridad del envase y, por ende, el producto final, las características del producto final. Y luego, por otro lado, es necesario utilizar adhesivos compostables. ¿Qué estamos haciendo en ITENE con respecto a los materiales plásticos? En este caso, también estamos desarrollando materiales barrera flexibles que sean 100% reciclables para el sector alimentario. Lo mismo, eliminando adhesivos y utilizando recubrimientos, siempre centrándonos en aquellos multicapa o bicapa en que sean fácilmente reciclables, es decir, que se puedan pelar o se puedan deslaminar. En cuanto a la compostabilidad, los materiales biodegradables y compostables se presentan también como una alternativa. Esta es la alternativa al reciclado orgánico que denominamos. Aquí podéis ver un ejemplo. Para muchas aplicaciones se puede llevar a cabo la obtención no solo del uso de materiales biodegradables, sino también la obtención de aditivos a partir de residuos de los propios productos alimenticios. Esto lo que nos hace es tener un envase que viene 100% obtenido a partir de residuos del envase del producto alimentario que ha contenido y que sea 100% biodegradable y compostable. Aquí tenéis este ejemplo que es apto para contacto alimentario y que ahora mismo ya Grupo Nutresa lo está comercializando.
En cuanto a reciclado químico, es una de las alternativas más fáciles, sobre todo en el caso del polipropileno. Tenemos las grandes industrias, son las que están más centradas en este campo. Aquí podéis ver ejemplos de un proyecto de polipropileno reciclado, de unos envases que ya están comercializados por Tesco. En cuanto al uso de contenido reciclado, mi compañero Alejandro Guillem, que es el siguiente ponente, nos explicará un poco más las tecnologías que estamos llevando a cabo. Aquí posiblemente sé que muchas de las preguntas van a ir en esta línea porque es la gran pregunta. ¿Y se puede utilizar el reciclado, los materiales reciclados postconsumo para seguridad alimentaria? ¿Cómo se puede garantizar la seguridad alimentaria? ¿Cómo se pueden garantizar las prestaciones de los materiales? Pues aquí dentro de ITN estamos trabajando no únicamente en lo que es la caracterización y la certificación, sino en todo lo que es la parte de la I+D, utilizando tecnologías para poder, por una parte, estandarizar todo lo que es los materiales reciclados, que sean sometidos a procesos de limpieza y que se puedan utilizar con las mismas prestaciones de los materiales vírgenes. En este caso, luego Alejandro entrará más en detalle, pero veis nuestros resultados del proyecto de IBAZ Stretch Up, donde hemos conseguido tener un índice de fluidez muy cercano al índice de fluidez de los materiales vírgenes, también mejorar la elongación, la resistencia a la tracción, a la flexión y que tengan envases hechos con materiales 100% reciclado postconsumo las mismas prestaciones, inclusive frente al stress cracking, que es una de las propiedades para lo cual se necesitan unos muy buenos requerimientos, dado que van a contener productos con productos químicos principalmente. Entonces, como conclusiones, ahora mismo estamos esperando la legislación definitiva, el Reglamento Europeo de Envases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi consejo es que en el caso de los envases ahora mismo no vale café para todos. Tenemos que basarnos, tenemos que estudiar cada caso, tenemos que estudiar el producto a envasar, tenemos que estudiar cuál es todo su ciclo de distribución desde que se envasa las instalaciones del envasador hasta que llegan a los retailers, a los supermercados, llega al cliente final, que somos los consumidores, y luego llega a los sistemas de reciclado. Es necesario que lo analicemos y una vez lo tengamos analizado, que diseñemos utilizando todas las herramientas que la I+D pone a nuestra disposición y apoyándonos en la normativa y en las normas vigentes, cada uno de los casos. Y en función de eso, que demos una solución. Para ello, aquí tenemos los 5 pilares principales, que sería basándonos en las herramientas de fin de vida, el uso de la reducción de los tamaños mediante el ecodiseño, la reutilización, la reciclabilidad, el contenido en reciclado o la compostabilidad, los envases compostables, por ejemplo, para bolsas de té, cápsulas, etiquetas para frutas, etc. Posiblemente no todos los aspectos de nuestro envase actual deberán cambiarse y entonces en algunos casos simplemente se deberán de adecuar. Para eso podéis contar con ITN para cubrir tanto lo que es la parte de la I+D como lo que es la parte de caracterización y certificación en algunos casos. ¿No? Certificación no como certificadora, sino haciendo los ensayos que os acerquen a poder certificar vuestros envases. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Estamos disponibles para las preguntas y voy a dar paso a continuación a mi compañero Alejandro Guillem, que ya está aquí esperando, que nos va a hablar sobre las tecnologías para la mejora de prestaciones de plásticos reciclados para aplicaciones de envase.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Guillem y como ha comentado Miriam, en esta presentación que vamos a ver ahora vamos a ver las tecnologías que podemos aplicar para mejorar las prestaciones de nuestros plásticos reciclados para aplicaciones de envase. Vale. En primer lugar, veremos una breve introducción, ¿no? Un poco para poner en contexto la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? De por qué tenemos tantas limitaciones a la hora de reciclar los plásticos y veremos una serie de tecnologías que nos ayudarán, ¿no? Para pues, conseguir plásticos reciclados de mayor calidad. A su vez, ¿no? También contaremos brevemente algunas herramientas que podemos también aplicar para dicho objetivo. Poniendo un poco en contexto, como se ha comentado anteriormente, ¿no? Antes de pasar a las barreras, a día de hoy, pues los plásticos son uno de los materiales más empleados en la actualidad, pero tiene una serie de limitaciones que provocan, ¿no? Que tengamos unos porcentajes elevados de plásticos que acaban, residuos plásticos que acaban en vertedero, incineración, mal gestionados, etcétera, ¿no? Que eso conlleva que al final que los porcentajes de reciclado, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, sigan siendo bajos. Bajos en comparación con lo que, ¿no? se estima o interesaría por parte, en este caso, de la Comisión Europea conseguir, ¿no? Esos objetivos que ha comentado Miriam, ¿no? Con una serie de legislaciones y demás. La cuestión es, ¿por qué estos porcentajes siguen siendo a día de hoy tan bajos? Es decir, ¿por qué no conseguimos plásticos reciclados de calidad que nos permitan, ¿no? En cierto modo, frenar el uso de plástico virgen? Pues aquí veremos algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, como sabréis, los plásticos debido a su estructura química, ¿no? Son susceptibles a sufrir degradaciones y demás. Vamos a ver primero las causas y luego veremos las consecuencias, ¿vale? En cuanto a las causas, en primer lugar, como comentaba, pues debido a su estructura química, ¿no? Pueden sufrir degradaciones debido a pues, temperatura, radiaciones, durante su uso, durante los procesos de transformación, durante el proceso de reciclado, etcétera. Es decir, todo esto va llevando a una serie de degradaciones en nuestro plástico reciclado. También, especialmente en el sector del envase y embalaje, es muy común emplear materiales multicapa, mezclas complejas, etcétera, ¿no? Que al final pues, son difíciles de gestionar con los sistemas que tenemos actualmente de gestión y reciclado. En siguiente lugar, relacionado también con este punto, ¿no? Hay algunas dificultades, por así decirlo, de cara a separar nuestros sistemas de recogida actuales que pues, provocan, ¿no? Que tengamos, pues, por ejemplo, contaminantes, malos olores, tintas, etcétera. Y por último, uno también de los más críticos es que, como sabréis, ¿no? La variabilidad que hay en las corrientes de material reciclado pues son muy altas, ¿no? Entonces es lo que provoca es que tengamos una heterogeneidad muy elevada. Y con ello, pues que sea complejo, ¿no? El replicar las propiedades que vamos a tener de un lote a otro. Todas estas causas provocan una serie de consecuencias. En primer lugar, que tenemos plásticos que son difíciles de procesar, como consecuencia, pues esa degradación, esas impurezas, etcétera. También tiene propiedades mecánicas y químicas deficientes. Otro punto crítico también es el tema de los malos olores, como consecuencia, ¿no? Pues de esos contaminantes que tenemos, productos de degradación, etcétera. Y luego también muy importante, limitaciones de cara a poder emplear estos materiales plásticos reciclados en aplicaciones de contacto alimentario, contacto cosmético, etcétera. Por tanto, como comentaba, ¿no? Pues se requieren de nuevas tecnologías y procesos que nos permitan mejorar el reciclado de estos residuos plásticos. Uy, perdón, esto se me ha movido para atrás. Aquí tenemos una serie de herramientas, como comentaba, ¿no? Que nos van a permitir incrementar estos porcentajes. Veremos cada una de ellas brevemente, principalmente estas que he marcado, ¿no? que he señalado. Y luego veremos también algunos ejemplos que hemos llevado a cabo en ITN, donde podréis ver también el potencial, ¿no? De estas tecnologías y procesos. Eso desde el punto de vista reciclado mecánico. Luego tendríamos ya para esos plásticos reciclados que digamos que están un poco más degradados, contaminados, etcétera. Como comentaba Miriam, pues tenemos la opción de reciclado químico, donde podemos desde tratar multicapas, tratar poliolefinas, tratar poliestres, etcétera, que nos permitan pues, obtener materiales con una pureza y calidad de un virgen. Nada, sin más dilación, comenzamos con el primer proceso, que es el proceso de descontaminación. Al final es un proceso que lo que nos va a permitir es eliminar o reducir todos esos contaminantes que pueden ser tanto físicos como químicos que podamos tener o bien de parte del material o bien que puedan haber sido añadidos a posteriori con el objetivo de obtener corrientes de una elevada pureza y poder reintroducirlas en la cadena de valor. Para ello pues es muy importante poder clasificar bien esos contaminantes. Podemos clasificarlos o bien por composición
o bien por origen. En cuanto a composición, tenemos por naturaleza química, donde tenemos, por ejemplo, alcanos, aldehídos, cetonas, estrés, etcétera. Por polaridad, es decir, pueden ser los contaminantes tanto polares como apolares, y por naturaleza físico-química, donde tenemos pues, volátiles, semivolátiles y no volátiles. Y luego, en cuanto a origen, tendríamos aquellos que se han añadido intencionadamente sobre el material, por ejemplo, los aditivos porque queremos mejorar la resistencia a la degradación, por ejemplo, un antioxidante, queremos mejorar la fluidez, por ejemplo, un lubricante, etcétera, es decir, aquellos aditivos que añadimos con un objetivo concreto. Y luego los NIAS, que son los aditivos no añadidos intencionadamente, que son los que pueden provenir, por ejemplo, de degradación del material, contaminación cruzada, impurezas, etcétera. Todo esto es importante para poder plantear esos procesos de descontaminación, es decir, entender muy bien qué contaminantes tenemos en nuestro material y poder abordarlos, ¿no?, como decía, de la mejor manera posible. ¿Qué limitaciones o consideraciones tenemos que tener en cuenta de cara a la descontaminación? Pues, en primer lugar, como todos sabéis, ¿no?, la gran mayoría de procesos de descontaminación están destinados al PET, ¿no?, debido a su, en comparación con poliolefines, por ejemplo, su mayor facilidad, por así decirlo, de cara a poder eliminar esos contaminantes, y por ello, pues eso al final traduce que tengamos muchos más procesos, ¿no?, en el PET. Estos procesos suelen ser normalmente tratamientos térmicos, en los que se incluyen unas etapas de polimerización, perdón, como por ejemplo la polimerización en estado sólido, los cuales no se pueden extrapolar a poliolefines. Los que tenemos en poliolefines principalmente son casos de circuito cerrado, es decir, son casos muy, muy, muy puntuales. Por ello, como podéis ver, ¿no?, ahí tenemos un problema importante, ¿no?, sobre todo con los poliolefines, de poder desarrollar esos procesos de descontaminación que nos permitan, pues al final, tener poliolefines aptas para el contacto alimentario. Por último, también comentar, ¿no?, que estos procesos siempre tienen que estar autorizados por parte de la autoridad o agencia encargada de la seguridad alimentaria, como puede ser la EFSA a nivel europeo o la FDA a nivel americano. Para mostrar los procesos de descontaminación, me gustaría comentar un proyecto que hemos llevado a cabo en ITN, que es el proyecto Recipol, en el cual trabajamos con polietileno reciclado postconsumo, con un alto nivel de contaminación, para poder emplear una aplicación de extrusión soplado. Para ello, pues estudiamos 3 procesos de contaminación: ozono, vapor de agua y CO2 supercrítico. En cuanto al CO2 supercrítico, perdón, simplemente comentar que un fluido supercrítico es un fluido que tiene un comportamiento híbrido entre un líquido y un gas, es decir, tiene una viscosidad similar a la de un gas, pero una densidad similar a un líquido, de tal forma que lo que le confiere es una mayor capacidad de eliminación, por así decirlo, de esos contaminantes. Que, como podéis ver allí, ¿no?, en los resultados que tenemos ahí abajo, pues efectivamente fue el caso, ¿no? Con el CO2 supercrítico conseguimos unos porcentajes de reducción de esos contaminantes de un 90%, por tanto el porcentaje fue muy elevado. Sin embargo, si vemos el resto de características, pues podéis ver, ¿no?, que el coste es mayor en comparación con los otros 2 tratamientos, y la escalabilidad pues también es un poco limitada. Sin embargo, si nos vamos a digamos que sería el caso estrella, sería el caso del vapor de agua, podemos ver también una alta eficiencia de descontaminación y, a su vez, un bajo coste y una facilidad mayor a la hora de escalar el proceso. Por tanto, este tratamiento fue el que se seleccionó, se escaló y se testeó satisfactoriamente, ¿no?, con pruebas en industria. Pasamos ya al siguiente proceso o tecnología, que es la aditivación o compounding, que bueno, muchos de vosotros la conoceréis, pero también vamos a presentar también qué ventajas adicionales tiene, ¿no?, respecto a las convencionales. Como sabréis, ¿no?, el compounding al final consiste en añadir a un material polimérico, en este caso un reciclado, cualquier otro tipo de material que puede ser orgánico o inorgánico, con el fin de modificar o restaurar las propiedades de ese material plástico. Es decir, el objetivo es mezclar un aditivo con un polímero. Para ello, normalmente pues, se suelen emplear extrusoras que suelen constar de 2 husillos, que giran de manera corrotante, debido a que son extrusoras que tienen una elevada versatilidad, son muy modulares, tienen una mayor capacidad de gasificación, es decir, podemos quitar también esos contaminantes volátiles que se pueden generar como consecuencia de los procesos de degradación o que ya vengan de por sí en el material reciclado, y también tiene una mayor capacidad de mezclado. Por tanto, un poco hilando con todo esto, vemos que uno de los aspectos críticos es la configuración de husillo.
Y ahora veremos también cómo podemos atajar este aspecto. Al igual que la tecnología anterior, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En este caso es que cuando trabajamos con materiales reciclados, pues evidentemente podemos tener un alto nivel de contaminación o de degradación, el cual pues, puede un poco comprometer los procesos de compounding, es decir, pues puede ser complejo, o sea, podemos atajar en cierto modo algunas propiedades, pero pues podría ser suficiente, ¿no? El compounding. En segundo lugar, como he comentado, el tema de barreras, la heterogeneidad. Si tenemos una alta heterogeneidad, puede ser complejo, ¿no? El tratar con la tecnología de compounding, pues esas limitaciones, porque, como decía, ¿no? Pues puede ser que tengamos muy controlada una corriente, pero si, por ejemplo, tenemos una alta variabilidad, pues que la siguiente corriente pues, sea complejo y tengamos que ajustar de nuevo, etcétera. Pero bueno, bien veremos cómo podemos atajar ese problema. Y por último, relacionado con el mezclado, tenemos dos características a tener en cuenta. En primer lugar, la mezcla dispersiva y en segundo lugar, la mezcla distributiva. Es decir, tenemos que tener un aditivo que esté, en primer lugar, en un tamaño adecuado, como podéis ver ahí en el caso de mezcla dispersiva, es decir, un tamaño reducido, que se pueda introducir entre las cadenas de polímero y a su vez que se distribuya de manera adecuada o de manera homogénea, de tal forma que tengamos un material lo más equilibrado posible. Esto es especialmente crítico en el caso de que tengamos, por ejemplo, nanorefuerzos, en los cuales pues, suelen ser finas capas de material en las cuales se tienen que introducir entre las cadenas de polímero. Entonces, cuanto más finas sean las cadenas, más fácil es, por así decirlo, que se puedan introducir. No obstante, esto resulta complejo y, como decía, ¿no? Pues se requiere de que tengamos una configuración de usillos óptima. ¿Cómo podemos diseñar esas configuraciones de usillo de manera adecuada? Pues para ello en Iteneri contamos con un software de simulación, el cual nos permite evaluar cómo transcurre o cómo se comporta ese material a lo largo de la estructura, es decir, podemos ver cómo se comporta desde el punto de vista de temperatura, presión, viscosidad, etcétera, y con ello pues poder plantear esas configuraciones de usillo que sean adecuadas para la combinación de polímero y aditivo. Es decir, hacer configuraciones de usillos personalizadas para, como decía, ¿no? Al final conseguir una buena dispersión y distribución. Lo cual en muchos casos, si no se presta atención a esta configuración de usillos, pues suele ser ineficaz en los aditivos. Pero sin embargo, si lo hacemos bien, pues podemos obtener mejoras importantes. Como veremos ahora a continuación con los dos ejemplos que os quiero mostrar. El primero de ellos es el proyecto RefuPlus. Es un proyecto IBACE en el cual una de las líneas de investigación fue la mejora de fracciones de polipropileno reciclado postconsumo para inyección de palet. Para ello, en primer lugar se hizo un diagnóstico, ¿no? de las propiedades del estado de ese material, se evaluaron las principales limitaciones, que fueron principalmente temas de propiedades geológicas y mecánicas, y con ello pues, se diseñaron esos procesos de compounding, se seleccionaron esos aditivos y se optimizaron las configuraciones de usillo y el proceso de compounding en sí para lograr, como podéis ver ahí, por citar algunas mejoras, hasta un 74% de mejora en módulo de flexión, es decir, se mejoró significativamente la rigidez del material, puede aguantar más peso, y también la procesabilidad del material, como podéis ver también en los ensayos de reología. Esto se testeó finalmente según la normativa correspondiente y se obtuvo un comportamiento alto desde el punto de vista de flexión, apilamiento, caída, elevación de horquillas, etc. El segundo ejemplo que os quiero mostrar es el proyecto Zeus, es un proyecto financiado por CEDETI, en el cual una de las líneas era un proyecto muy amplio con diferentes entidades nacionales. Una de las líneas era conseguir fracciones de polietileno de baja densidad de reciclado postconsumo que tuvieran unas propiedades organolépticas, es decir, un olor adecuado y también una buena imprimibilidad de cara, ¿no? Que se pudiera usar finalmente aplicaciones de bolsa de basura, que se pudiera imprimir bien la información correspondiente y demás. Y como podéis ver ahí, gracias a estos desarrollos de compounding y demás, se consiguió mejorar hasta un 45% la reducción de compuestos orgánicos volátiles y hasta más de un 55% la rugosidad, de tal forma que también mejoramos la imprimibilidad. El siguiente proceso que os quiero comentar es la extrusión reactiva, que es el proceso más novedoso en comparación con el proceso de compounding y veremos también cómo se diferencia respecto a este primero. Por introducirlo, consiste en llevar a cabo una modificación química en un proceso de extrusión. Es decir, en lugar de pues, recurrir a reactores en los cuales introducimos pues, nuestros compuestos con un disolvente, lo dejamos en agitación y temperatura a un largo tiempo,
llevamos a cabo este proceso en nuestro usuario. Es decir, llevamos a cabo este proceso de manera mucho más rápida y eficiente que un reactor. Por tanto, es un proceso en el que se puede llevar a cabo en una única etapa, no necesitamos disolventes y es un proceso que puede ser también, bueno, que es modular, perdón. Al igual que en el caso del compounding, tenemos extrusoras de usillo, es decir, tenemos extrusoras en las que podemos manejar muy bien esas configuraciones de usillo, personalizarlas para el proceso en sí y con ello pues conseguir al final el polímero de altas prestaciones. ¿Consideraciones a tener en cuenta? Pues al pasar de procesos de horas o días a procesos de minutos, pues necesitamos conocer muy bien la reacción que tenemos que llevar a cabo, es decir, la cinética, cómo va a evolucionar esa reacción y demás, a fin de poder optimizar todos los parámetros del proceso de extrusión y conseguir al final un material adecuado. Para ello, además del software de modelización, contamos en ITERE con un reómetro online que nos permite evaluar las propiedades viscoelásticas del material que se está procesando en la extrusora y con ello pues corregir de manera rápida pues, parámetros de proceso, dosificaciones, etcétera, para conseguir al final que el proceso, que la reacción química tenga lugar de manera adecuada. Si comparamos el proceso anterior con el proceso actual, vemos que en el compounding era un mezclado únicamente físico, es decir, un mezclado, por así decirlo, débil, una interacción débil, mientras que en el caso de la extrusión reactiva estamos llevando a cabo una modificación química, es decir, estamos perdón, estamos modificando directamente la cadena o la estructura molecular del polímero. Con ello podemos conseguir una mejora aún mayor de las propiedades del material, puesto que estamos en cierto modo restaurando esa cadena. Es decir, es como algo intermedio entre el reciclado mecánico convencional y el reciclado químico. Como decía, ambos se pueden llevar a cabo en extrusoras de bolsillo, corrotante. La extrusión reactiva pues tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones, pero se puede llevar a cabo en extrusora de bolsillo. En el caso del compounding, normalmente requerimos de porcentajes elevados de aditivos, mientras que en el caso de la extrusión reactiva, simplemente con un bajo porcentaje del compuesto reactivo ya somos capaces de ver mejoras significativas. Además, el tema de la heterogeneidad también lo podemos atajar de manera mucho más eficiente en la extrusión reactiva, puesto que, como decía, ¿no? Gracias también al reómetro online podemos evaluar cómo se alteran esas propiedades y con ello pues, corregir de manera mucho más rápida los parámetros, los porcentajes de material, etcétera. Algunos ejemplos de procesos que podéis encontrar en la industria a día de hoy sería el más conocido, el alargamiento de la cadena del PET mediante el uso de extensores de cadena para restaurar pues, temas de propiedades mecánicas, resistencia de fundido y demás, pero sí que en polilefinas no es apto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que para que estos extensores de cadena sean aptos, pues se requiere que tengamos unos grupos funcionales reactivos, como por ejemplo los que podéis ver ahí, que son los que tenemos normalmente en el PET, en la polamida, etc. Es decir, para una polilefina no serían aptos, tenemos que emplear otro tipo de compuestos. Y el segundo sería la compatibilización reactiva, en el cual lo que conseguimos es mejorar la compatibilidad o miscibilidad entre dos polímeros que generalmente son inmiscibles, es decir, por ejemplo, un polietileno y un PET, un polipropileno y un PET, mediante el uso de un compuesto reactivo que lo que hace es formar una unión o enlace con al menos uno de los dos compuestos y con ello pues, mejorar su compatibilidad. Sin embargo, a pesar de estos dos procesos, tenemos muchas más opciones, ¿no? de ampliar construcción reactiva, es decir, tenemos un potencial mucho más amplio de los procesos que se llevan actualmente en la industria y para ello pues veremos un ejemplo con el proyecto que os voy a comentar a continuación. Es el proyecto Stretch Up. Es un proyecto IBACE también, en el cual una de las líneas de investigación fue la mejora de polietileno de alta densidad reciclado post-consumo mediante extrusión reactiva para aplicaciones de extrusión soplada de cuerpo hueco, principalmente de productos de droguería. Para ello, pues en primer lugar, al igual que en los casos anteriores, se realizó un diagnóstico de dos materiales reciclados. En este caso seleccionamos dos, ¿no? Pues también tener un poco evaluar el potencial en varios materiales de partida. Se vio que los principales problemas o limitaciones eran la ductilidad del material, la fluidez y la resistencia al stress cracking. Este último es el más crítico, puesto que como estamos trabajando con productos de droguería, cosméticos, detergencia, etcétera, pues si no tenemos una resistencia adecuada se va a romper el envase. Y para un poco establecer los requerimientos, pues seleccionamos un material virgen de referencia, donde podéis ver ahí, ¿no? La comparativa. Con esto se realizó toda la parte de desarrollo
con esos dos materiales se consiguió, como podéis ver, mejorar de manera significativa tanto la ductilidad como la fluidez y la resistencia al estrés cracking, alcanzando valores en algunos casos incluso superiores a los del virgen, como podéis ver en el caso de la resistencia al estrés cracking. Estas dos formulaciones se testearon. A ver, perdón. Ahora. Se testearon en procesos de extrusión soplada de cuerpo hueco, se produjeron en este caso envases de 1 litro y se testearon de acuerdo a pues, los ensayos, ¿no? Normalmente empleados de calidad en este tipo de productos. Donde podéis ver que se obtuvo un comportamiento mecánico en cuanto a compresión y caída muy similar al virgen y apto también desde el punto de vista de estrés cracking. Por tanto, estos envases resultaron aptos para la aplicación objetivo. Además, se realizaron posteriormente pruebas con diferentes envasadores, obteniendo resultados satisfactorios. Y nada, esto era todo por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta. Como comentaba Millán, al final de toda la sesión pues tendremos un breve espacio, ¿no? Para comentar todas las dudas que hayan podido quedar. Muchas gracias. Y ahora os dejaré con mi compañero Jesús Valenzuela, que os presentará tratamientos de superficie para reducción y reutilización de materiales de envase. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como ha comentado mi compañero Alejandro, voy a dar una charla titulada Tratamiento de superficies para la reducción y reutilización de materiales de envase. Bueno, primero de todo presentarme, soy Jesús Valenzuela y trabajo en ITN como responsable de la unidad de aditivos, tecnologías de impresión y superficies funcionales. Bueno, el contenido que vamos a ver está dividido en 4 secciones. Primero vamos a ver por qué la necesidad del envase reutilizable, la reutilización del envase, tecnologías para un envase reutilizable y después veremos unas poquitas de conclusiones. Necesidad del envase reutilizable. Mi compañera ya lo ha estado comentando anteriormente en charlas anteriores. Actualmente en Europa hay una producción total de plásticos de más de 57 millones de toneladas, de las cuales solo el 12,2% de esa producción de plásticos tienen un origen circular, ¿no? Con lo cual existe la necesidad de buscar nuevas soluciones para el envase para minimizar esta producción y esta poca cantidad, porcentaje de origen circular de estos plásticos. Para ello nos vamos a centrar en 5 pilares principales. Por un lado nos vamos a centrar en la prevención, también nos vamos a centrar en la reciclabilidad, en mejorar el contenido reciclado del nuevo envase y luego también vamos a centrarnos en la compostabilidad y sobre todo también otra nueva rama que es la reutilización del envase. ¿Y por qué la reutilización? Bueno, pues como podéis ver aquí tenemos un loop de suministro de materiales. Normalmente la industria pues recibe lo que es el feedstock de materiales, los cuales llegan a los convertidores fabrican lo que sería el envase y una vez que el envase ya está fabricado y llega a su fin de ciclo, hay distintas vías. Por un lado puede ir material que va a lo que sería vertedero, con lo cual es material que se pierde, pero luego ese material también puede ir a los recicladores que lo vuelven a convertir en material útil y vuelven a volver nuevamente a lo que serían los convertidores que vuelven a fabricar un nuevo envase, ¿no? Pero como podéis ver aquí hay mermas de materiales que se van a vertedero que ya se pierde. Luego además este loop tiene un coste energético, tenemos el coste energético de lo que sería la fabricación del envase y a su vez también tenemos el coste energético de procesar ese envase para obtener los materiales que son reciclados, ¿no? Pero si nos centramos aquí en lo que sería el loop, en la parte superior de este loop, tenemos una horquilla que sería, ¿qué pasaría si vamos de un envase que ya ha acabado su fin de ciclo, pero lo podemos volver a reutilizar, ¿no? Pues realmente estamos ahorrando mucha cantidad de material y también estamos ahorrando mucha energía, ¿no? Esto lo podemos conseguir a partir de envase que sea reutilizable o envase que sea reparable, ¿no? Entonces es aquí donde queremos poner el foco como alternativa también para mejorar la sostenibilidad de los plásticos. Tecnologías para un envase reutilizable en este caso. Vamos a ver por qué la superficie es un elemento clave para la reutilización del envase.
¿Pero qué es la superficie? Bueno, pues una superficie es una parte porcentualmente muy pequeñita de un material, ¿no? Pero esa parte pequeñita es la que realmente nos va a condicionar cómo interacciona este material con su entorno. Nos va a decir si este material va a ser duro o blando o si va a tener propiedades ápticas determinadas, ¿no? Y esta relación que tiene este material con su entorno va a venir muy determinado por las propiedades químicas de esta superficie. A nivel atómico, a nivel molecular, estas propiedades de estas moléculas, si están más o menos estabilizadas, se van a interaccionar con su entorno de una manera determinada. Es decir, si esa estabilización de esa composición atómica no es estable, pues ese material va a querer interaccionar con su entorno. Es decir, va a ser materiales que tiendan a oxidarse, reducirse, hidrolizarse, etcétera. Si esa estabilización atómica es bastante buena, pues es un material que va a ser bastante inerte, no va a querer interaccionar con su entorno, ¿no? Y esto, llevado a lo que sería el envase reutilizable, ¿cómo lo podemos aprovechar? Bueno, pues podemos modificar lo que sería una propiedad superficial de un material únicamente modificando una capita muy porcentualmente muy pequeñita, que sería la del recubrimiento o la de la superficie de ese material, ¿no? De tal manera que trabajando esa parte, nosotros lo que podemos es modificar las propiedades de un envase. En este caso, trabajando con lo que serían las propiedades, la composición molecular, atómica de un material a nivel superficial, lo que podemos es, y llevado a lo que sería el caso del envase reutilizable, obtener envases con propiedades, por ejemplo, si tenemos una composición que sea bastante estabilizada, que no quiere interaccionar con su entorno, envases, por ejemplo, que eliminen de una manera bastante efectiva lo que sería la suciedad o contaminantes sobre una superficie, ¿no? También podríamos, por ejemplo, eliminar de una manera mucho más sencilla las etiquetas que tienen los envases, ¿no? De tal manera que luego lo que sería el proceso de reutilización sería muchísimo más fácil. Y luego también, por ende, pues el fácil vaciado de lo que serían los envases, lo cual minimiza la exposición de residuos y contaminantes, ¿no? ¿Y esto qué beneficios conlleva? Pues un envase reutilizable sería, con estas propiedades, podría tener propiedades con menores consumos energéticos. Es decir, estamos evitando todo lo que sería el proceso de fabricación, ¿no?, de un envase, los procesos de limpieza, procesos de quitado de las etiquetas, todo eso conlleva cierta energía, de altas temperaturas, los procesos de lavado, etcétera. Reducción de lo que serían productos químicos y detergentes, puesto que podemos eliminar esa contaminación de una manera mucho más sencilla. O reducción también de los consumos de agua, ¿no? Pues porque somos más eficientes a la limpieza y no necesitamos aportarle tanta agua para poder limpiar ese envase. ¿Cómo podemos hacer tratamientos en la superficie para mejorar la reutilización del envase, ¿no? Pues hemos dicho que lo que tenemos que hacer es modificar la composición química de un material, en este caso va a ser el envase o de una preforma. En este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de un recubrimiento, que sería el ejemplo que tenemos aquí a la derecha en la parte superior, es decir, sobre una composición determinada vamos a poner una capa de un material que tenga otra composición distinta. Lo podemos hacer a través de una reacción química que reaccione con la composición del material, es decir, aquí lo que vamos a hacer es alterar químicamente la composición de esa superficie de tal manera que podamos intercalar nuevos átomos o nuevas moléculas y que a su conjunto nos dé unas propiedades distintas. Luego, como veremos posteriormente, pues vamos a interaccionar también mediante plasma y por ejemplo, también podría ser con una implementación iónica de tal manera que nos modifique la composición de la superficie, ¿no? Los recubrimientos pues los podemos hacer mediante un PVD, un sprayado, por ejemplo, el proceso de roll to roll o un laminado únicamente pues depositando un material de una composición distinta por encima. Una reacción química lo podemos hacer también mediante un proceso en CVD, reacción con silanos, una esterificación, una hidrólisis. Y con la parte de plasma, aquí lo que podemos es combinar ambas cosas. Podemos hacer un recubrimiento sobre una superficie o también podemos modificar químicamente la composición de un material, ¿no? Es aquí donde queremos incidir en la aplicación del plasma para modificar la composición química de una superficie. El plasma realmente está aportando unas propiedades muy interesantes. Permite utilizar un mayor rango de materiales, es decir, podemos tratar material que tenga una composición determinada y a su vez le podemos aplicar reactivos para poder modificar esa superficie con un rango también bastante amplio que si fuese mediante una reacción química al uso, más estándar, ¿no? También permite un consumo mínimo de cantidades para modificar esa superficie, es decir, no tenemos que hacer formulaciones con cientos de litros para poder modificar una superficie, ¿no? Únicamente nos vamos a ceñir
una composición que es muy determinada únicamente con el material con el que queremos modificar la superficie, ¿no? Son condiciones muy sostenibles, puesto que no estamos empleando, por ejemplo, disolventes o otros estabilizantes en formulaciones. Únicamente son en condiciones secas, únicamente empleando el reactivo que queremos aplicar mediante plasma. Son recubrimientos muy delgados, con lo cual, a su vez, esto tiene un impacto muy pequeñito en lo que serían los procesos de reciclado de un material, ¿no? Porque porcentualmente no estamos cambiando lo que es la composición entera de un mismo material, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, pues de una manera esquemática la puedes ver aquí. Tenemos un material sin recubrir, el cual se introduce dentro de una cámara de plasma. La cámara de plasma ioniza una molécula que sería con la que queremos modificar esa superficie, y una vez que la tenemos ionificada en un estado de energía demasiado alto, para neutralizarse o para estabilizarse, empieza a reaccionar entre sí y empieza a reaccionar también con la superficie que queremos recubrir, ¿no? Y al final lo que tenemos es un material con recubrimiento determinado con la molécula que hayamos querido modificar. Y aquí vamos a ver a continuación algunos ejemplos del tratamiento de plasma que hemos desarrollado en ITENE. Aquí tenemos inicialmente una poliolefina a la cual hemos hecho un recubrimiento y hemos mejorado su repelencia tanto como veréis en los sucesivos vídeos, su repelencia en cuanto a soluciones acuosas o también respecto a los aceites, ¿no? Podéis ver abajo los ángulos de contacto como una vez modificado pues aumentan sustancialmente respecto a las condiciones iniciales. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo la poliolefina de referencia, al ponerle en este caso una tinta, pues el líquido se va quedando en la superficie, empieza a resbalar porque la oleolefina es muy oleofóbica, pero realmente se ve queda manchado, ¿no? En cambio, la poliolefina modificada, en este caso, que tiene un tratamiento totalmente transparente, no quiere mancharse, ¿no? Lo mismo sería, eso lo podéis ver con una poliolefina rígida, en este caso, y ahora lo podéis ver también con otra que sería flexible y transparente. A la izquierda tendríamos una que no está modificada y a la derecha pues podríais ver una que sí que está modificada y que realmente no quiere mancharse con todas las gotas de tinta, en este caso, que le estamos aplicando. También lo hemos escalado en superficies más grandes para que veáis que el plasma es una tecnología que es escalable. Aquí tenemos otro material en base poliolefina que es flexible, lo hemos soportado sobre un material y lo hemos puesto con una inclinación, ¿no? Podréis ver aquí cómo al añadir gotas de aceite, es un vídeo de los anteriores, aquí estamos añadiéndole aceite que lo hemos tintado, pues el aceite empieza a escurrir porque está en una posición vertical, pero realmente ese aceite va manchando toda la superficie. Va dejando una cola detrás, con lo cual el aceite se va depositando sobre la superficie, esa superficie pues no es repelente, va reteniendo el aceite y lo que sería frente de la gota cada vez se está haciendo más pequeño porque va dejando material detrás, ¿no? Llega un momento en el cual el frente de la gota es tan pequeño que ya no tiene masa suficiente para que la gravedad lo vaya bajando, ¿no? Entonces ya se queda, bueno, paralizado, vemos que las gotas más o menos no avanzan en el vídeo y se quedaría, bueno, pues un material que se quedaría manchado en este caso con aceite. Esto pues se podría aplicar, por ejemplo, a una superficie a la cual estamos poniendo un aceite pues alimentario, por ejemplo, ¿no? Pues sería el aceite que se ha retenido en esa superficie. En cambio, en una superficie que sí que estaría tratada, como sería a continuación, ponemos el mismo aceite y podéis ver cómo las gotas en este caso pues descienden de una manera mucho más rápida, ¿no? No van dejándose frente de esa cola de gota que estábamos dejando posteriormente y realmente las que va dejando es porque la gota avanza tan rápidamente que no le da tiempo a recomponerse y va dejando como microgotitas detrás, ¿no? Pero bueno, podéis ver cómo el material pues va bajando y en cuestión de segundos llega a lo que sería la parte inferior, a diferencia del vídeo anterior donde se quedaban retenidas en mitad del sustrato de poliolefina, ¿no? Al final, bueno, pues por avanzar el vídeo, las gotitas, pues al final todas terminarían bajando y se terminan recogiendo en la parte inferior. Aquí tenéis una fotografía transversal de un material que también pues, ha estado tratando y le hemos aplicado aceites para que veáis distintas composiciones de aceite, cómo se comportan sobre el mismo tratamiento, ¿no? Pues podéis ver cómo los aceites estos, en lugar de formar una gota que realmente no tiene forma de gota, sino que se expande como realmente estamos acostumbrados, ¿no? Que se expande sobre una superficie,
este aceite tiene poca afinidad por el sustrato y lo que tiende es a contraerse, ¿no? No quiere mojar esa superficie y tenemos distintas gotas. Y puedes ver aquí cómo distintos aceites, según la composición de cada uno de estos aceites, pues va interaccionando con la superficie modificada, pero en todos los casos podéis ver cómo hay cierta repelencia y el aceite se mantiene en forma de gota, ¿no? No quiere mojar la superficie con distintos grados de, bueno, de ángulos de contacto, como podéis ver. También esta tecnología es válida cuando estamos trabajando con materiales que son oleosos o con mezclas, emulsiones, grasas y mezclas acuosas, pero con materiales viscosos, ¿no? En este caso, aquí tenemos, bueno, una masa alimentaria, en este caso, que es pastosa y podéis ver cómo también con estos materiales pastosos, en cuanto lo dejamos en estos casos 45 grados de inclinación, como el no tratado, realmente pues la mancha bueno, la mancha no, el material en este caso viscoso, pues no se descuelga, sigue ahí pegado, pues poco a poco se va como descolgando, pero bueno, es a base de tiempo y por el grado de inclinación, y podemos ver como el mismo material sobre la poliolefina, que sí que está modificada, realmente empieza a descolgarse, empieza a descender, no es tan rápido como los líquidos, aunque sean oleosos o acuosos, porque los líquidos tienen una viscosidad que sí que le permite el movimiento más rápido, pero en este caso podéis ver como aún así pues esta masa alimentaria empieza a descender y bueno, más o menos hasta que el sustrato, voy a adelantar el vídeo, se queda más o menos, bueno, pues bastante menos manchado que inicialmente, no tenemos completamente, pues no, pues podéis hacer aquí una idea de cuál sería el resultado, ¿no? Comparando el no tratado con el tratado. También, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues estas tecnologías con estos tratamientos no solo da respuesta a los fluidos, también la baja adhesión por la baja energía libre de superficie que ofrecen estos tratamientos también dan respuesta a otro tipo de manchas, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos pinturas, salsas, tintas o que se nos han secado ya sobre un recipiente? Pues en este caso los podríamos eliminar de una manera muchísimo más fácil, a un coste energético inferior, con menos consumo de productos de detergencia o de agua o de temperaturas, ¿no? En este caso. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra prueba para validar este concepto en el cual tenemos la misma poliolefina y le hemos depositado distintas gotas de tinta. Las tintas como material que realmente está diseñado para poderse secar sobre una superficie y poderse adherir, ¿no? Y aquí podéis ver lo que sería el antes y el después, el no tratado con el tratado, pero aquí podéis ver también un vídeo que demuestra este concepto. Tenemos por un lado la poliolefina, la cual tiene la tinta que estaba seca. Aquí lo que hicimos fue secar esta tinta durante 24 horas a 60 grados y podéis ver cómo realizando unos frotes realmente la tinta pues queda adherida a lo que sería el sustrato. Y aquí queremos validar el proceso de fácil limpieza haciendo el mismo tratamiento de frote sobre un material que sí que está tratado, ¿no? Lo aplicamos y con un frote muy sencillo podemos eliminar lo que sería la tinta adherida del mismo sustrato. Esta tecnología, bueno, pues habéis visto ejemplos en distintos sustratos plásticos, principalmente poliolefinas, pero se pueden aplicar a muchos tipos de sustratos de tipología de plásticos, pero también lo hemos aplicado de una manera bastante exitosa en sustratos papel. El papel, en este caso, pues es un material muy poroso, muy afín a los líquidos, por esa capilaridad, ¿no? que ofrece. El cual, bueno, pues tiene la capacidad de absorber los líquidos, en este caso, pues por ejemplo, las aguas y los aceites, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos en los cuales, después de este tratamiento, podéis ver en la parte frontal izquierda, cuando le ponemos unas gotas de agua, directamente el papel la absorbe completamente, ¿no? El agua pues no se ve pues, porque realmente ha quedado absorbida dentro de lo que sería el material papel, en este caso. Y en la parte trasera de esta fotografía podemos ver cómo el papel tratado realmente no absorbe el agua y la gota de agua queda como flotando sobre la superficie, ¿no? No quiere interaccionar con ese papel y se queda, bueno, pues encima. Lo mismo sucedería con el aceite. En la parte de la derecha podéis ver otras fotografías en las cuales estas gotas de aceite, en cuanto tocan el papel, bueno, pues el papel las absorbe, no se ve, se quedaría como manchado. Y en la parte posterior de esta fotografía, pues podéis ver el comportamiento de un papel tratado
cuando se junta con el aceite, ¿no? Pues las gotas realmente pues sucederían lo mismo. Las gotas de aceite no quieren mojar el papel, se quedarían en forma de gotas sobre la superficie. Entonces, para concluir, como conclusiones, indicar que las modificaciones de superficie se pueden aplicar a prácticamente todo tipo de materiales, ya sea con el tratamiento adecuado, pero bueno, habéis visto la versatilidad concreta de la tecnología de plasma. Permite alterar la composición de una superficie únicamente trabajando una parte porcentualmente muy pequeñita de un material, es decir, no hace falta modificar la composición de todo un material únicamente con trabajar la superficie, podemos alterar esas propiedades. Podemos modificar la interacción de ese material con su entorno, modificando esa superficie. Esta modificación la podemos hacer mediante el empleo de tecnologías sostenibles como puede ser el tratamiento de plasma, el cual limita mucho el uso de disolventes y otros reactivos para hacer estas modificaciones. Y luego, como estas modificaciones son realmente porcentualmente en masa muy pequeñitas, esto no impide que este material posteriormente lo podamos someter a los tratamientos de reciclaje como un material estándar, puesto que no interfiere en estos procesos. Entonces, bueno, yo por mi lado, muchas gracias también por vuestra atención y me gustaría dar paso a mi compañera Amparo, que nos va a dar una charla sobre desarrollo de soluciones compostables con propiedades ad hoc para aplicaciones de envase flexible y rígido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Amparo Verdú y soy la responsable de la unidad de formulación de nuevos materiales y compounding aquí en ITENE. Y hoy quería hablaros, tal y como os ha comentado mi compañero Jesús, de el desarrollo de soluciones compostables con propiedades ad hoc mejoradas para aplicaciones tanto de envase flexible como envase rígido. Un poco os voy a hablar de los envases sostenibles, lo que hemos ido hablando durante toda la jornada, las charlas de hoy. En este caso, mi charla va a estar centrada un poco en una de esas alternativas que tenemos, para poder hacer más sostenible nuestro envase, como es el reciclado orgánico. Hablaremos de los materiales compostables, de si realmente son una realidad, son una alternativa como tal y si se pueden implantar o están ya implantados en el mercado, y de qué tecnologías de desarrollo de materiales compostables para desarrollar materiales compostables con propiedades mejoradas, qué tecnologías tenemos a nuestro alcance. Como os comentaba, a lo largo de las diferentes charlas que habéis estado viendo durante la mañana, se ha hablado largo y tendido de la gran importancia que tiene el envase, el packaging, que el packaging representa para los diferentes sectores del mercado, ya no solo el alimentario, sino también el cosmético, automoción, etc. Se han dado datos numéricos tanto del consumo de materiales plásticos, de cantidades de residuo que todos esos materiales plásticos generan y de las posibles vías o alternativas que tenemos para su minimización. El entorno legislativo en el que nos encontramos, junto con otros factores, hacen patente el contemplar, pues en este caso, la compostabilidad, lo que hablamos también como reciclado orgánico, como una solución indispensable para, por ejemplo, casos muy concretos como podrían ser, por un ejemplo, los plásticos o envases de un solo uso. Pero no se cierran las puertas a alternativas para otro tipo de aplicaciones, como más adelante os mostraré en la presentación. Aquí simplemente para que tengáis unos números en cuanto a producción mundial de bioplásticos. Esta producción mundial, como podemos ver en la gráfica que os muestro, ha ido aumentando en estos últimos años. La tendencia es que se prevé que siga aumentando, esta tendencia siga al alza hasta aumentar incluso un 184% con respecto a la capacidad de producción de materiales bioplásticos que había en 2021.
Y como podéis ver en la gráfica inferior, como comentábamos, los envases siguen siendo el mayor segmento de mercado para, en este caso, el sector de los materiales bioplásticos, con un 48% del total de bioplásticos en 2021. Como decíamos, ¿son una realidad o no los materiales compostables? Al final, los materiales compostables, igual que cualquier otro material, tiene sus bondades, sus virtudes, pero también tiene sus puntos débiles o talón de Aquiles, que podríamos decir. Y en este caso, esos puntos débiles tienen que ser mejorados para poder llegar a ser una realidad. Podemos, digamos, distinguir entre dos diferentes tipos de barreras, unas que serían las funcionales y otras un poco más las de implementación, que podríamos decir. Al final, los materiales compostables, como todos sabéis, tienen, digamos, una de sus grandes debilidades es el tema de la inherente permeabilidad que tienen a gases y a otras moléculas pequeñas. Eso hace que sus propiedades barrera sean no sean las adecuadas para poder preservar el alimento, por ejemplo, en cuanto a un packaging alimentario, y preservar ese alimento durante toda su vida útil. La resistencia térmica también de los materiales compostables. Al final son materiales que son muy sensibles a la temperatura, a la degradación por ciertos procesos de temperatura elevada, como pueden ser, pues, por ejemplo, un llenado en caliente, una pasteurización, o digamos incluso en el propio procesado del material con ese procesado en caliente en máquina. Y luego sus propiedades mecánicas. Al final, pues las propiedades mecánicas de unos materiales como pueden ser PLA, por ejemplo, o algún otro material compostable, al final son rígidos, pero son frágiles y claro, todo eso se tiene que mejorar para poder llegar a cumplir los requerimientos de un envase actual. Y luego, como no, al final es otra realidad. Las barreras, como barrera principal de implementación, tenemos uno, la procesabilidad en los equipos convencionales. Al final, una industria es difícilmente implementable un nuevo material que requiera de cambios drásticos en el equipamiento, en las líneas de procesado que se tienen actualmente, ya bien sean de extrusión, inyección, etc. Y luego, como no, el coste. Al final, el coste de estos materiales es más elevado que, por ejemplo, los plásticos convencionales. Entonces, podemos distinguir de ciertas tecnologías que tenemos a nuestro alcance para poder mejorar esas propiedades de los materiales compostables y hacerlos que sí que sean una realidad, que realmente sean implementables en el mercado. Como estrategias de mejora, a mí me gustaría remarcar 3 estrategias de mejora. Serían las mezclas físicas o lo que nosotros llamamos el blending, las mezclas químicas, que podríamos decir la compatibilización o la extrusión reactiva, o las estructuras complejas. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de cada una de ellas, pero, por ejemplo, mi compañero Alejandro ya ha estado hablando largo y tendido de las mezclas químicas, de la extrusión reactiva, entonces no voy a entrar tanto técnicamente, sino que os mostraré ahora realmente algunos casos que sí que ya han hecho que estos materiales compostables mejorados sean una realidad. Pues como decíamos, teníamos esas 3 estrategias que serían las mezclas físicas. Al final, el blending es lo que su propia palabra dice, es una mezcla física. O sea, ahí lo que hacemos es mezclar diferentes componentes, diferentes materias primas o con aditivos o con refuerzos, pero sin cambiar la estructura química del propio material. Luego tenemos las mezclas químicas, aquí como su nombre también lo indica, aquí sí que hacemos uso de ciertos componentes o agentes reactivos que lo que hacen es que cambien esa estructura química del material final. Es decir, el material inicial o los materiales que yo ponga, aunque sean, por ejemplo, varias matrices, difieren químicamente del material final, del compound final que yo voy a tener. Al final, aquí lo que en estas mezclas químicas lo que tenemos que tener muy en cuenta es controlar ese grado de reticulación desde generar ramificaciones en las cadenas poliméricas hasta incluso entrelazarlas con ellas mismas.
Y luego, por último, tendríamos, cabe destacar también, al final la estrategia de generar estructuras complejas, estructuras multicapa o bien laminación de diferentes capas o sustratos mediante adhesivos o incluso la aplicación de recubrimientos. Entonces, como os comentaba yo ahora, lo que os voy a mostrar es una serie de casos de éxito, de proyectos que hemos llevado a cabo con materiales compostables y que son una realidad que al final hemos acabado mejorando y haciendo esa mejora ad hoc para al final para la aplicación en concreto que andábamos buscando. En este primer caso lo que podéis ver es un proyecto que llevamos a cabo para el desarrollo de sistemas de cierre compostables industriales para el sector de perfumería. Aquí al final lo que hicimos es modificar esos materiales compostables para mejorar en base a los requerimientos de la aplicación de perfumería. Al final la perfumería se rige por la legislación de seguridad alimentaria para contacto con alimentos, pero luego aparte hay que tener en cuenta que esos perfumes que van a contener esos envases son perfumes, la resistencia química que necesitan esos nuevos materiales compostables tenían que ser considerable. Por lo tanto, aquí llegamos a obtener un material procesable en equipos convencionales de inyección moldeo, sin necesidad de hacer ninguna modificación en el equipo y en la línea. Llegamos a obtener no solo tiempos de ciclo similares al material convencional que se utilizaba, que en este caso era el PET, sino que incluso llegamos a reducir entre un 25 y un 30% esos tiempos de ciclo con respecto al PET. La resistencia química, como os decía, fue ok para productos de elevado contenido alcohólico durante largos periodos de tiempo y pasaron la seguridad alimentaria. Otro de los casos de éxito que os quiero mostrar es el proyecto de Confume, que son nuevos materiales compostables con nuevas funcionalidades y propiedades mejoradas. Aquí en este proyecto lo que hicimos fue desarrollar nuevos materiales para aplicaciones tanto rígidas como soluciones de cierre compostables con propiedades mejoradas. En este caso nos centramos en mejorar lo que son las propiedades de flexibilidad y tenacidad. Aquí, como podéis ver en la imagen, desarrollamos un tapón especiero y digamos que el reto que teníamos era la bisagra de este tapón especiero que llegase a soportar el número de ciclos de apertura y cierre, sin llegar a comprometer ese cerrado de la solución de cierre. Y aquí llegamos incluso a sobrepasar los 5.000 ciclos de apertura y cerrado de la bisagra. En este otro caso de éxito, el proyecto de Metamorfosis, aquí lo que desarrollamos fue materiales de alta barrera y compostables en el hogar, en este caso ya no compostables industriales, sino compostables en el hogar para envasado de semilíquidos. Desarrollamos film flexible compostable doméstico apto para poder ser impresos con tintas sostenibles, es decir, para llegar a hacer al final lo que es el conjunto del envase sostenible, compostable. También desarrollamos una formulación para compostable doméstico para la parte rígida, la parte en este caso era para un pouch con una boquilla rígida, y lo más remarcable de este proyecto que me gustaría remarcar es la compatibilidad, la sellabilidad entre la parte rígida y la parte flexible. Al final, los que trabajáis en este tipo de envases tipo pouch, por ejemplo, sabréis que lo más complicado es la sellabilidad de la parte rígida con la parte flexible. Y aquí pudimos llegar a obtener ambos materiales que fuesen sellables perfectamente.
Luego os quiero comentar también el proyecto de Compolist. En este proyecto lo que nos centramos fue en el desarrollo y validación de materiales compostables ad hoc para aplicaciones tanto flexibles como rígidas con diferentes requerimientos. Aquí nos centramos en la parte, por ejemplo, de envase flexible para aplicaciones de cuarta gama, de bollería, de frutos secos, entre otras, y para el envase rígido para moldeo por inyección de productos de quinta gama. Aquí sí que os quiero mostrar que estos envases desarrollados no son solo pues envases que se han testeado a nivel laboratorio y demás. Aquí estas aplicaciones sí que están testeadas en entorno real, en industria y con alimento envasado en su interior. Por ejemplo, la primera aplicación validada que tenemos es ese envase Flowpack para cuarta gama. Lo que envasamos fueron, como podéis ver, hoja verde acelga y conseguimos obtener un film flexible con elevada flexibilidad, muy buena sellabilidad. La aptitud alimentaria fue ok testeada para todo tipo de alimentos, almacenamiento de más de 6 meses en temperatura ambiente o inferior y está validado, como podéis ver aquí, en productos de cuarta gama tipo espinacas frescas con una vida útil de 10 días o más de 10 días útil. En el caso de la bandeja inyectada de quinta gama, aquí tenemos validado en un proceso industrial, se han obtenido esos envases tipo plato Q que se llaman en un entorno industrial. Tenemos elevada resistencia mecánica, como compresión y caída, por ejemplo. Está validada la vida útil en arroz preparado para 35 días, para más de 35 días, y una resistencia térmica del material base mejorada. Aquí os quiero mostrar también una bandeja, en este caso sería termoconformada. Esta bandeja termoconformada también la hemos testeado en alimentos de quinta gama. El material desarrollado tiene excelente procesabilidad en equipos convencionales de lámina, de extrusión de lámina y de termoformado. Hemos testeado la actitud alimentaria con todo tipo de alimentos a un almacenamiento mayor de 6 meses a temperatura ambiente o inferior y está validado con productos de quinta gama tipo arroz preparado, con una vida útil testeada de 29 días. Aquí en envase flexible también hemos testeado envases Flowpack, por ejemplo, de cuarta gama, validado el envasado en productos de cuarta gama de vida útil hasta 13 días, pues tipo ensalada cortada y similares. Otra referencia de envase flexible para deshidratados, validación de vida útil todavía la tenemos en curso para 6 meses y envase flexible para alimentos tipo bollería con el objetivo de vida útil de 10 días. Pasamos también a otro proyecto para el desarrollo y formulación de aditivos funcionales y nuevos grados poliméricos sostenibles mediante extrusión reactiva, Stretch. Aquí, en este caso, por ejemplo, nos hemos centrado en desarrollar nuevos métodos de modificación sostenible para aplicaciones, para la producción, de nano y microaditivos, así como el desarrollo de nuevas formulaciones para materiales compostables mediante la tecnología que os comentaba mi compañero Alejandro anteriormente, de extrusión reactiva. En este caso, en la parte flexible hemos obtenido film flexible, por ejemplo, para bolsas de un solo uso o para agricultura, con muy buenas propiedades mecánicas, con una elasticidad muy buena. Y también os quiero dar una pequeña pincelada de un proyecto europeo en el que ITENE era el coordinador del proyecto europeo, en el cual han participado 24 socios, en el cual hemos trabajado diferentes estrategias de economía circular y soluciones biobasadas avanzadas para mantener vivos nuestros mares y tierra en la contaminación por plásticos. En este caso, lo que hemos desarrollado han sido unos marcadores, por ejemplo, uno de los casos de éxito que hemos tenido han sido marcadores fluorescentes biobasados que los podemos introducir en masa dentro de estas matrices poliméricas biodegradables en una concentración de diferentes porcentajes que podéis ver aquí, en 0,25, 0,5 y un 1%,
tienen una estabilidad térmica de estos marcadores para poder meterlos y procesarlos en equipos convencionales de extrusión y de inyección, estabilidad térmica de hasta 190 grados, aptos para, pues, como decíamos, procesos de compounding, y mantienen la fluorescencia hasta incluso tras varios ciclos de reciclado. Es decir, nosotros podemos reciclar ese material compostable, volver a meterlo en el loop y siguen teniendo esa actividad de fluorescencia. Otro de los proyectos europeos en los que hemos estado trabajando en ITENE, en lo que a materiales compostables se refiere, es en Enutufar, es el desarrollo, hemos tratado el desarrollo de una cadena de valor basada en PHAs para producción de alto consumo, y aquí hemos participado en el desarrollo de diferentes materiales para demostradores tanto flexibles como rígidos, film flexibles por extrusión soplado, láminas rígidas por cast extrusion y posterior termoconformado para bandejas y tarros, botellas por extrusión soplado y hasta film flexible para envases tipo pouch estándar. Y esto ha sido todo por mi parte para presentaros los diferentes desarrollos y estrategias que tenemos para los materiales compostables. Y ahora os quería dar paso a un vídeo para mostraros el showroom, 3 casos de éxito, entrar un poco más en detalle de estos 3 casos de éxito, de 2 casos de éxito, perdón. Muchas gracias. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Rafa Sánchez y soy jefe de proyecto dentro de la unidad de transformación de materiales de envase dentro del departamento de nuevos materiales. Y hoy estamos aquí para presentar los resultados de 3 proyectos, los cuales fueron financiados por el IBACE, que son en Incelpac, presentaré yo mismo, en Neflexar y con Polis. Empezando por el proyecto Incelpac, el objetivo de este proyecto fue el desarrollo de estructuras de materiales flexibles basadas en sustratos celulósicos, los cuales tuvieran propiedades mejoradas en cuanto a propiedades barrera y sellabilidad para ser utilizadas en aplicaciones de alimentación. Para cumplir este objetivo se llevaron a cabo 2 rutas de trabajo distintos en el proyecto. Por un lado, el desarrollo de estructuras basadas en aplicación de recubrimientos mediante vía húmeda, mediante recubrimientos por dispersión, los cuales fueron aplicados de manera secuencial para alcanzar los requerimientos exigidos para cada una de las aplicaciones. Y por otro lado, la aplicación de recubrimiento mediante vía seca o plasmapolimerización. En el día de hoy lo que vamos a presentar son los resultados, unos prototipos que se realizaron dentro del proyecto en la primera vía de trabajo, en la aplicación de recubrimientos mediante vía húmeda. Y tenemos aquí dos prototipos, uno en el que la aplicación final era para el envasado de pipas tostadas o snack, el cual fueron desarrollados con una tipología de papel adecuada para esta tecnología, y se realizó un diseño de estructura de capas secuenciales, como he comentado anteriormente, con el objetivo de cumplir los requerimientos necesarios, que en este caso eran barrera oxígeno, barrera humedad y una buena sellabilidad para conformar el envase. Y por otro lado tenemos el envase para cacao en polvo, que como veis el sustrato utilizado para el desarrollo del material fue diferente, y la estructura también fue diferente en base a que en este caso, además de todos los requerimientos que requeriría el envase de pipa dotada, también era necesario darle propiedades barrera a grasas. De ahí que tanto los papeles utilizados como sustratos como la estructura de recubrimiento diseñada para la estructura final fue diferente en cada caso. Hola a todos, mi nombre es Saúl Carabuch y trabajo para la unidad de operaciones de transformación de materiales de envase como técnico de proyectos. Vengo a contaros acerca del proyecto Neflexar. El proyecto Neflexar consiste en el desarrollo de estructuras de envase flexible fácilmente reciclables. Principalmente estas estructuras han estado basadas en poliolefinas, es decir, 100% envases de polipropileno y 100% envases de polietileno. Con ello hemos trabajado con diferentes colaboradores dentro del proyecto
dentro de los cuales nos han dado unas directrices o unos requerimientos para trabajar posteriormente con sus productos. Estos sectores han sido principalmente el sector de snacks y frutos secos, el sector de producto loncheado y también el de purés de frutas. Cada uno de ellos tenía requerimientos bien distintos. ¿Cómo hemos trabajado? Hemos trabajado con diferentes sustratos en base a poliolifinas mediante aplicación de recubrimientos por hueco grabado y flexografía. Estos recubrimientos se han empleado principalmente para dar mejores propiedades que no tienen estos materiales por sí mismos. Estas propiedades son principalmente una mayor resistencia térmica, una mejor propiedad barrera en cuanto al oxígeno y todo ello con el objetivo de mejorar la vida útil de los productos o igualarla a los productos convencionales e incrementar la maquinabilidad de este tipo de estructuras. Como podéis ver aquí en la mesa, tenemos un ejemplo de nueces envasadas en envasadora vertical de tipo almohadilla, con la cual hemos conseguido, aparte de transparencia y en este caso un efecto mate, mantener las barreras, incluso igualar y incrementar la vida útil del producto original. Por otro lado, podemos ver otro de los ejemplos, que sería un fill tapa 100% polietileno para producto de queso loncheado, con el cual hemos mantenido la vida útil del producto, igualando la evolución de la atmósfera protectora y además, en todos los casos, hemos igualado la maquinabilidad y la productividad de los materiales convencionales empleados como contratipos. Hola, soy María José Jiménez, jefa de proyectos de la unidad de formulación y compounding del grupo de materiales y vengo a contaros el proyecto Compolis, que también fue financiado por IBACE con fondos FEDER. En este caso, el objetivo era el desarrollo de un portfolio de materiales compostables para distintas aplicaciones de envasado de alimentos. Desarrollamos dos tipos de productos, envase rígido y envase flexible, siguiendo dos vías de desarrollo. Por una parte, el diseño de configuración de usillos a medida para cada una de las mezclas de materiales compostables que realizamos, con el objetivo de optimizar la admisibilidad de las mismas y así poder obtener unas propiedades mecánicas y barreras adecuadas para cada una de las aplicaciones objetivo. En el caso de los materiales flexibles, también abordamos el desarrollo de recubrimientos barrera para poder alcanzar la baja, digamos, permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua que precisan algunos tipos de alimentos, como pueden ser en este caso algunos de los que evaluamos, los frutos secos fritos o los panecillos integrales. En el caso del envase rígido, también probamos su validez para productos de quinta gama, como pueden ser arroz preparado, alcanzando una vida útil de hasta 35 días. En el caso de los panecillos, alcanzamos una vida útil de más de 3 meses y de los frutos secos de 6 meses, teniendo unos productos totalmente estables a nivel microbiológico y con propiedades organolépticas adecuadas para cada uno de los productos. Y eso sería todo por nuestra parte. Ahora pasamos a nuestros compañeros. Gracias. Bueno, buenas tardes. Acabamos de ver el vídeo del showroom que habíamos incluido 3 casos de éxito y ahora vamos a entrar un poco más en detalle con 2 empresas, en este caso, que han colaborado con ITENE y que nos contarán cómo han visto esta colaboración en la parte de I+D para el desarrollo de nuevos productos y nuevos materiales que el día de mañana puedan utilizar en sus instalaciones. Mi nombre es José Alonso, yo trabajo en la parte de desarrollo de materiales de ITENE, en el área de materiales de envase, y nuestra función principalmente es intentar ofrecer nuevas alternativas o nuevos desarrollos dentro de materiales de envase y específicamente en la parte de, en este caso, de envasados flexibles principalmente. A continuación voy a presentar también a las 2 empresas que van a participar también en esta charla, que en el caso
es en el caso de Agroser, Amanda Terol, y en el caso de Vicky Foods, Andrea Vela. Buenas tardes. Andrea Martínez, perdón. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Ahora yo he hecho una breve introducción por mi parte. Lo que os agradecería es si tuvierais un momento para hacer una breve introducción también por vuestra parte de vuestras empresas y, digamos, qué estáis buscando también en esa parte de actividades de I+D o de pruebas de nuevos materiales, que luego ya entraremos un poco más en detalle con lo que hemos ido haciendo en estos dos proyectos. Si queréis ya participar, como veáis. Si acaso comenzamos por Amanda y luego acabaremos por Andrea. Hola, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a ITN por contar con nosotros en la participación de este interesante proyecto. Yo soy Amanda Terol, directora de calidad de Agroser. Para quien no nos conozcan, explico un poquito quiénes somos. Agroser, que es una empresa familiar con una dilatada experiencia en el sector de las frutas deshidratadas. Nació en 1984, hace 40 años. Este año hemos celebrado el 40 aniversario. Y nació importando, procesando y distribuyendo únicamente ciruelas pasas. Incluso disponemos de una planta exclusiva de procesado de ciruelas en Argentina. A lo largo de los años, pues hemos ampliado nuestra gama de productos para un poco abrirnos más y sobre todo en frutas deshidratadas, frutos secos y diversos snacks. Y esto nos ha llevado también a ampliar nuestras instalaciones. Actualmente disponemos de varios procesos, como son el hidratado de ciruela, el garrapiñado, el tostado, la fritura y el chocolateado. Y para poder envasar todo este tipo de artículos, disponemos de 8 envasadoras multicabezales que podemos envasar en distintos formatos, que pueden ser tarrinas, bolsas, doy packs, etcétera. Y esto pues, nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y poder ofrecer pues, una amplia variedad de productos y formatos. Un poco adentrándonos en los temas tratados en la mesa redonda, en Agroser estamos muy comprometidos con la investigación y el desarrollo, no solo en el desarrollo de nuevos productos alimenticios, que quizás sería lo que el público piensa, ¿no?, cuando piensa en una empresa alimentaria, sino también para impulsar un poco la innovación en el desarrollo de nuevos materiales, ya sea en formato rígido o como puede ser tarrinas, etcétera, o en formato flexible, como puede ser doy packs o bolsas almohadillas. Para nosotros la importancia del I+D en el material de envasado radica principalmente porque nos permite mantener nuestra competitividad en el mercado, ofreciendo soluciones innovadoras y diferenciadas. Nos impulsa en la búsqueda de materiales sostenibles y reciclables, alineándonos con las demandas actuales de la sociedad de eficiencia y responsabilidad medioambiental, y responde a las necesidades específicas de nuestros clientes, que cada vez más piden que nos alineemos con el medio ambiente. Entonces, pues bueno, seguimos avanzando hacia un futuro más innovador con este tipo de proyectos con el que hemos colaborado con vosotros. Muchas gracias. Andrea, si quieres comentar también por vuestra parte. Hola, yo soy Andrea Martínez y soy responsable de envases sostenibles en Vicky Foods. Para quien no conozca Vicky Foods es una empresa familiar líder en el sector de la alimentación con una larga trayectoria de 70 años. Su crecimiento y consolidación han estado marcados por su continua apuesta por la innovación, la internacionalización y la diversificación. Y actualmente nos hemos convertido en la primera empresa en volumen del sector de pastelería y bollería en España y Argelia, y somos uno de los mayores fabricantes de pan del sur de Europa. Para quien no conozca Vicky Foods, las marcas más conocidas, más importantes que tenemos es Dulce Sol, Hornos Hermanos Juan y Biplus. Sobre todo lo que más comercializamos nosotros es panadería y bollería. Y nada, uno de los pilares fundamentales de Vicky Foods es la innovación y la sostenibilidad. Entonces, centrándonos en este tema, una de las cosas que actualmente nos interesa más es buscar nuevos materiales para el envasado que sean más sostenibles de los que hay actualmente. Y en esta línea, pues hemos trabajado mucho con varios institutos tecnológicos, entre ellos ITN, que hemos desarrollado varios proyectos en conjunto. Bueno, agradeceros vuestra colaboración otra vez, y al hilo de vuestra colaboración lo que queríamos ahora es situar un poco el concepto de lo que estábamos hablando,
que ha ido principalmente en el desarrollo de 2 proyectos, la colaboración dentro de 2 proyectos, en el caso de Agroser principalmente dentro del Neflexar y en el caso de Wikifoods en el Compolist, y preguntaros también por cómo casan de estos 2 proyectos o las líneas que se han abordado dentro de esos 2 proyectos, en el caso del Neflexar en la parte de desarrollo basado en materias convencionales, pero buscando una disminución y una reciclabilidad de las materias primas utilizadas, en ese caso convencional, y en el caso del Compolist, emplear materiales biobasados o compostables, el cómo casa dentro de cada una de vuestras empresas este desarrollo y cómo habéis visto también en vuestras líneas estratégicas este punto, por desarrollar un poco lo que ya habéis introducido en el apartado anterior. Pues bueno, en nuestro caso, en el proyecto Neflexar, pues está alineado con nosotros porque la necesidad que teníamos nosotros era de desarrollar un film que que tuviese propiedades barrera, porque nuestro principal problema es, ahora estamos con el envasado de frutos secos, y entonces es tener un material barrera, pero a la vez reciclable, y eso no siempre es posible porque siempre tienes que poner un EVO, etcétera, que esto complica mucho la reciclabilidad, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto pues, nos ha permitido mantener la funcionalidad del envase, es decir, que sea que permita la barrera al oxígeno y al vapor de agua, pero manteniendo la forma del envase, etcétera, ¿vale? Y la protección a los alimentos. Entonces, ha sido muy interesante para nosotros participar en él. Andrea. Bueno, pues por nuestra parte, como comentaba antes, ahora sobre todo en lo que más centrados estamos es en buscar nuevos materiales que sean más sostenibles, más ecológicos y más respetuosos con el medio ambiente. Entonces, en esta línea trabajamos con ITN para desarrollar envasado de materiales compostables. La verdad es que algunas de las fotos que han enseñado son con productos nuestros que estuvimos haciendo las pruebas allí, y en general las pruebas fueron bastante bien, pero sí que es verdad que nosotros tuvimos un problema de cara a meter en el mercado estos envases, porque el consumidor no está acostumbrado a ver envases compostables, y el aspecto y eso del envase en sí no llamó la atención y no conseguimos un poco lo que estábamos buscando. O sea, sabemos que eso es un tema que hay que desarrollar más y llevar más al consumidor, informarlo, mostrarle al final qué es lo que estamos haciendo. Y nada, la verdad es que por la parte con ITN y eso muy contentos porque sí que conseguimos desarrollar nuevos materiales, que bueno, que al final el término compostable y todo es relativamente nuevo, estamos trabajando en ello. Ahora también la normativa ha cambiado un poco para que se considere compostable, todas las cintas tienen que ser compostables, los adhesivos que lleven tienen que ser compostables. Entonces, claro, hay más investigación en esto y no solo quedarnos en el material, que en realidad el material sí que hemos conseguido sacarlo y hemos conseguido que funcionen las envasadoras y en la línea de producción, que al final en la parte del proyecto que estábamos trabajando era como los aspectos más críticos, porque aplicar, o sea, cada empresa o cada fábrica de producción, cada línea tiene un funcionamiento distinto. Entonces, por mucho que tengas el material, tienes que hacerlo funcionable para las máquinas que cada empresa tengan. Y la verdad es que nosotros en ese aspecto, trabajando mano a mano con ITN, lo conseguimos bastante rápido. Entonces, por esa parte, bien. Y ahora, por último, el último punto que queríamos hablar con vosotras es que, en cierto modo, ya Andrea ha adelantado un poco esto, en la parte de innovación de cara al mercado, cara a los clientes, cuando se está vendiendo o fomentando este cambio de tipología de materiales de cara al mercado, ¿cómo lo veis? Esa aplicabilidad, ¿cómo la podemos enfocar o cómo la veis vosotras como parte importante, al fin y al cabo, a la hora de transmitir estos desarrollos al mercado? A ver, yo desde nuestra experiencia es el mercado el que nos exige a nosotros este cambio, ¿no?
que cada vez sean los materiales más reciclables, más sostenibles, compostables, etcétera. Lo que pasa que esto, pues, como ha dicho mi compañera Andrea, no siempre es posible, es complicado y hay que hacer muchos estudios al respecto. Nosotros, en el desarrollo que hemos estado haciendo con ITN, aún nos faltan también un poco de pruebas, porque el estudio se ha desarrollado el material, etcétera, pero claro, ahora hay que hacer estudios de vida útil y ver que efectivamente dura el tiempo que necesitamos, ¿no? En nuestro caso son 6 meses. Entonces, bueno, aún no lo hemos ofrecido a los clientes, pero creo que será siempre bienvenido, vamos. Vale, pues nosotros, o sea, ya he adelantado un poco, pero nosotros por nuestra parte, en realidad es un poco lo que comentaba mi compañera Amanda, que el mercado lo está moviendo, pero claro, el mercado lo está, según mi visión y eso, el mercado y eso lo está moviendo a raíz de la legislación que están saliendo, de cada vez envases más reciclables, más sostenibles. Claro, hay ciertos envases que a partir de 2030, 2038 ya no van a poder comercializarse, entonces al final tienes que o investigar y cambiar a nuevos materiales o te quedas estancado. Entonces está muy bien que la normativa y la legislación avance, pero tenemos que ser conscientes también de que hay que formar al consumidor, que el consumidor de muchas cosas no tiene ni idea o no las conoce, y al final tú cuando vas a hacer la compra o algo en el mercado, lo primero que te entra por los ojos es el envasado. Entonces, si es un envasado distinto, por mucho que el producto sea el mismo, el consumidor ya no lo acepta igual. Entonces, está claro que las investigaciones tienen que ir aparte de los consumidores, pero en el momento que hay una investigación o algo, hay que buscar o encontrar alguna forma de informar al consumidor de lo que estás haciendo, porque para ellos que cambies el envase quiere decir que has cambiado la receta de tu producto, y eso no es así, o por lo menos es lo que pensamos a raíz de los estudios que hemos hecho poniendo productos en el mercado y viendo que disminuía las ventas, o sea, simplemente porque el envase ya era distinto. Entonces, nada, nosotros los siguientes pasos que vamos a tomar son un poco continuar evidentemente con el proyecto, desarrollando los nuevos materiales, pero también intentar llegar a la gente como estamos cambiando los materiales a unos más sostenibles, no son que hemos cambiado fórmulas ni que hemos cambiado nada. Entonces, ahí yo creo que es donde está un poquito la cosa, que al final, o sea, ¿de quién tiene que informar al consumidor? Pues para mí la respuesta son todos, o sea, desde el gobierno, la legislación, las empresas, los institutos tecnológicos, todo lo que podamos. Vale. Pues muchas gracias a las dos por haber participado. De nuevo, y me repito bastante, agradeceros vuestra colaboración en estos proyectos IBACE FEDER, y creo que ahora tenemos que pasar a la parte, no hay preguntas, pues creo que dado el retraso que hemos tenido a lo largo de la mañana en cuanto al avance de esta Tech Talk, pues agradeceros a todos y sobre todo por mi parte a vosotras dos otra vez el participar en esta mesa redonda, y sin nada más que añadir, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.